Continuamos, gracias por estar en sintonía de Argumentos por la señal de Globovisión, mi cuenta @rosa_periodista para que hagan sus preguntas a nuestro invitado de esta tarde, Carlos Prosperi. Allí pues estábamos conversando antes de irnos a la pausa sobre el tema de los servicios públicos. Todos conocemos en nuestro país esta problemática. Lamentablemente durante el fin de semana 2 megafluctuaciones afectaron la capital, el estado Zulia y otras zonas de nuestro país. Por ejemplo, en el centro de la ciudad, por ejemplo, Avenida Fuerzas Armadas, La Candelaria, durante toda la semana pasada registraron problemas con la energía eléctrica durante horas de la noche, sin respuesta oportuna de Corpoelec. Estas intermitencias en la luz que además dañan los electrodomésticos, es usual, lo vemos en redes sociales, también en movilizaciones frente a Corpoelec, la gente reclamando quién responde por los aparatos que se dañan, quién responde por todas las afectaciones que esto causa. Pero más allá de estos problemas que todos sabemos, que escuchamos, queremos saber qué plantean los candidatos o precandidatos para este proceso de primaria. Bueno, no, sí, en efecto, era lo que estábamos diciendo en el segmento anterior. Nosotros, cuando presentamos el plan para la prosperidad, lo señalamos, no solo identificamos el problema, sino las alternativas para solucionar el problema. ¿Y qué debemos decir, Rosa? Hoy Venezuela, lamentablemente, estamos produciendo alrededor de unos 10.000 megavoltios. Y cuando uno ve que apenas megavatios, apenas uno está viendo esos megavatios no son suficientes para Venezuela, de los cuales 8.000 los producen a través de la hidroeléctrica y unos 2.000 a través de las termoeléctricas. ¿Qué tenemos que garantizar nosotros? Que se pueda llegar a los 20.000 necesarios para poner en marcha todo el sistema eléctrico nacional, que se pueda desde ahí avanzar en función de estabilizar la electricidad y que puedan reactivarse empresas en Venezuela. Cuando uno empieza a revisar lo que está produciendo Guri, son cifras de verdad alarmantes y que nos llenan de mucha tristeza. Y que en alguna época nos dijeron que era la falta de agua. Bueno, y que a veces era, bueno, que era el agua, a veces que era que una iguana había caído en tal sitio. Bueno, la realidad es que hoy el Guri se han tenido que abrir los aliviaderos porque estuvo en el nivel más óptimo en los últimos años. Pero ¿cuál es la realidad del Guri? Que de 20 turbinas que están instaladas en el Guri, hoy simplemente hay 4 turbinas del Guri en funcionamiento, 16 están paralizadas. Cuando tú revisas, por ejemplo, Tocoma, que fue una presa creada por Hugo Chávez y que nunca se puso en marcha porque los que nos dicen es que la misma fue mal calculado los diámetros de los cilindros donde van introducidas las turbinas. Nosotros tenemos el compromiso de poner en marcha Tocoma, porque además Tocoma iba a ir dirigida única y exclusivamente a las empresas de Guayana, para que Benalum, para que Ferrominera puedan producir el hierro, el alcázar y el aluminio necesario. Nosotros tenemos que afianzar el sistema eléctrico nacional. ¿Y qué hemos venido ofreciendo? Alternativas distintas, como por ejemplo generar energía fotovoltaica acuática. ¿Cuál es la energía fotovoltaica acuática? Que podamos poner paneles solares sobre las represas que tenemos en funcionamiento y desde ahí generar una alternativa distinta e inclusive... ¿Han venido trabajando este plan con especialistas? Totalmente. Nosotros nos ha venido trabajando el plan. ¿De nuestro país? Claro, ¿no? Helvi Sequera, que además es el presidente de ABIEN, ha estado al frente de todo esto que hemos venido presentando y que nosotros podamos producir hidrógeno verde. Mucha gente nos dice, ¿pero qué es el hidrógeno verde? El hidrógeno verde es lo que se está usando actualmente para que los cohetes que van a la Luna tengan hidrógeno verde y no son productos derivados del petróleo. Además son productos que se producen a través del agua, del H2O. ¿Qué tenemos que buscar? Que nosotros tengamos alternativas distintas para que inclusive las termoeléctricas que necesitan gasoil, que necesitan gas, puedan tener hidrógeno verde y no ser derivados del petróleo. Nosotros tenemos que empezar a impulsar alternativas distintas como países primermundistas, donde vamos a garantizar una alternativa distinta a lo que hemos tenido hasta el momento en Venezuela. Plan de energías verdes, otra de las propuestas del precandidato presidencial Carlos Prosperi. Vamos ahora, te invito a ti y a nuestra audiencia a escuchar parte de las declaraciones de los partidos políticos de esta tarde. Algunos hablaban sobre el proceso de primarias que realiza este sector de la oposición en el que tú perteneces, al igual que otros partidos políticos. Vamos a revisar de inmediato las declaraciones de Juan Carlos Alvarado, de COPEI, y también de Luis Parra, también lo tenemos por aquí. Vamos a revisarlo. Nuestra organización política
no ha tenido ningún tipo de encuentro oficial con los representantes de la Comisión Electoral de la MUT, en la cual están llevando adelante la realización de un proceso de consulta interna. Nos pudimos evidenciar el día 2 de marzo cómo esta red oficial de esta comisión electoral publica haber realizado una reunión con representantes de nuestra organización política, que queremos dejar claro que las personas que están allí no representan a la organización política y que todo lo contrario, la comisión electoral de la MUT, más allá de buscar promover unidad o de promover de alguna manera la posibilidad de encontrarse los sectores y los factores de la sociedad política de nuestra Venezuela, está llevando a más división. Nosotros denunciamos públicamente en días pasados seriamente, como siempre ha sido la postura desde nuestro movimiento Primero Venezuela, con relación a que esto no se puede llamar primaria, ya ellos los definieron, es una consulta interna. Nosotros en aquel momento quisimos participar, pecamos de buena fe, diríamos nosotros, porque fuimos y tuvimos la intención de buscar un encuentro, un entendimiento para que verdaderamente fuesen unas primarias. Las primarias son un engaño y hay que decirlo abiertamente. Eso se convirtió en un engaño, están cimentadas sobre el engaño. Y lo digo porque a nosotros nunca nos convocaron, nosotros fuimos y tuvimos la intención permanente, te reitero, de ir a buscar ese encuentro para participar en esas primarias. Bueno, aquí una visión de otros partidos de oposición. Quisiera pues conocer su opinión como precandidato, pues ellos decían que no han sido invitados a este proceso, otros decían que no se les convocó, que es un proceso pues que no tendrá buenos resultados, que es un proceso que ha fracasado desde el inicio, que va a crear más confrontación, bueno, entre otras tantas críticas que vienen desde otros sectores de la oposición. ¿Su posición sobre ello? Bueno, mira, Rosa, cada organización política tiene sus propias diferencias. Todos sabemos que hay una judicialización en algunos partidos. Quizás lo que dice una de las partes es que quien dirigió una carta es otra de las alas de la judicialización. Es probable que sea así, yo lo desconozco. Pero lo importante es que nosotros tenemos que entender algo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir creando divisiones estériles? A nosotros todos nos tiene que unir una sola razón. Y por encima de cualquier aspiración personal tiene que estar Venezuela, tienen que estar nuestros hijos, tienen que estar nuestros nietos. ¿Hasta cuándo seguir con divisiones de que si este no, aquel no? Antes se decía que eran imposiciones y que lo que pasa era que los candidatos se escogían a dedo. Bueno, en esta oportunidad tiene el pueblo de Venezuela, valga la redundancia, la oportunidad de escoger quién quiere que sea su abanderado. Y por eso, quienes adversamos a quienes están en Miraflores, que durante 24 años han creado esta desidia de Venezuela, tenemos que buscar un punto de encuentro. ¿Y cuál es el mejor punto de encuentro? Hay una comisión electoral de primaria. Si usted tiene los votos, si usted tiene la gente, cuéntese y dé demostraciones de que usted quiere luchar por Venezuela. Y que el que quede electo o electa, todos salgamos el siguiente día o la misma noche, una vez que salga el anuncio oficial, de la mano, mancomunadamente, a luchar por el rescate de Venezuela. Ahora bien, hay quienes han dicho que no participarían en este proceso porque no apoyarían en caso de que sea electa, por ejemplo, María Corina Machado o Juan Guaidó, a quien algunos sectores de la oposición califican como personajes que han tomado medidas extremas o que no están de acuerdo con sus posiciones. Por otro lado, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales como Mujer y Ciudadanía han propuesto un pacto de respeto y de no agresión dentro de los candidatos para este proceso electoral de primarias. Quería conocer si ya usted conoce este pacto de respeto y no agresión y si lo firmaría, que consiste justamente en eso, en llamar a las partes a un debate de las ideas y no de la confrontación. No, claro, en efecto, el movimiento del socialismo más, Felipe Mujica fue uno de los promotores también de este pacto de no agresión. Nosotros lo hemos venido manifestando en cada una de nuestras entrevistas. Nosotros aquí no vamos a venir a hablar mal de cada una de las personas que están aspirando, que tienen méritos, que tienen derechos, pero quien tiene que juzgar es el propio pueblo de Venezuela. El pueblo venezolano tiene la posibilidad el 22 de octubre de escoger quién quiere que sea su representante y el que quede electo, todos tenemos que salir a trabajar. Ahora, ¿qué es lo importante? Que nosotros, si tenemos que firmar un pacto, que lo firmemos, pero que de una vez por todas entendamos que nos tenemos que respetar, que no nos hace bien y que pareciera que no hemos aprendido de los errores del pasado y pareciera que lo que queremos es seguir cometiendo los mismos errores que nos han llevado a donde estamos. Y lamentablemente no hay una sola persona que haya salido a asumir los errores y a pedirle disculpa y perdón al pueblo de Venezuela porque nos hemos equivocado. Y si no nos hubiésemos equivocado, no tuviesen 24 años los mismos que están hoy en Miraflores. Es momento de rectificar, de recapacitar, de hablar con la verdad y es momento de políticos y no politiqueros. Usted, por ejemplo, le da la cara al país y asume los errores que ha cometido desde la organización
Acción Democrática, por ejemplo. Claro, y es que lo tenemos que hacer. Muchísimas veces nos reclaman, Rosa, pero bueno, ¿por qué dejaron de participar en algunos procesos electorales? ¿Por qué no participaron en el 2020? Porque ahora sí. Y nosotros lo dijimos. Bueno, a lo mejor el 2020 fue un caso excepcional porque no teníamos la tarjeta de nuestro partido. Es como que si tú no tienes la cédula de identidad, ¿cómo tú puedes ir a ejercer el derecho al voto? No teníamos dónde votar, no teníamos la tarjeta de la unidad, no teníamos tarjetas que nos identificaran. Bueno, no podíamos ir a un proceso electoral si no teníamos nosotros nuestra tarjeta de organización. Hay quienes crearon otras tarjetas, por ejemplo. Bueno, sí, inclusive se crearon algunas tarjetas buscando alternativas. Gracias a Dios, en las elecciones regionales y municipales se devolvió la tarjeta de la unidad y pudimos tener una participación. Nosotros tenemos que buscar, y el gobierno nacional, el Consejo Nacional Electoral, cada uno de los organismos tienen que tener su propia autonomía y poder permitir que los venezolanos ejerzan el derecho al voto libremente, acabar con esas persecuciones, Rosa, porque en el 2024 nosotros vamos a ser gobierno. Y a partir del 2025 nosotros no podemos pretender arrebatarle el Partido Socialista Unido de Venezuela a su dirigencia, a su militancia, para entregárselo a una disidencia, porque eso atenta contra las bases democráticas. Bien, al regreso de la pausa, señor Prosperi, vamos a estar revisando también las preguntas que tiene nuestra audiencia hasta ahora. Ellos están escribiéndonos a nuestras cuentas en redes sociales, @argumentos_gb, mi cuenta @rosa_periodista. Allí puede escribirnos su pregunta, también van a encontrar una fotografía con esta entrevista y allí también pueden dejar debajo sus comentarios. Nosotros nos vamos a una pausa. También nuestra compañera Soriemi González ha hecho unas encuestas en la calle donde las personas se han expresado y también le tienen consultas. Al regreso.